Me llamo Martín y nací en un poblado serrano de Oaxaca, rodeado de montañas y caminos polvorientos. Desde joven, siempre sentí una curiosidad inquietante por los rincones olvidados de la sierra, aquellos que no aparecían en los mapas y que pocos se atrevían a recorrer. Crecí trabajando con mi tío Raúl, que era guardabosques, y lo ayudaba a vigilar las tierras cercanas al pueblo. Mi primer contacto con la torre de vigilancia fue a los 17 años, cuando subí con él por primera vez. Era una estructura metálica solitaria en lo alto de un cerro, aislada del resto del mundo, con una caseta de madera simple y un catalejo para vigilar kilómetros de bosque y cerros. Los años pasaron y me asignaron turnos más largos en la torre, un trabajo que se volvía más solitario y desesperante con cada día. A menudo pasaba días sin ver a nadie, solo escuchando el crujir del viento en las estructuras y el canto lejano de las aves. A medida que el tiempo avanzaba, la sensación de aislamiento se volvía más opresiva y algo en el aire empezaba a cambiar. Era como si la sierra misma hubiera comenzado a susurrar algo oscuro. Una madrugada, vi luces extrañas en el camino de terracería al poniente. Un vehículo avanzaba lentamente, se detenía, y luego bajaban dos figuras. Eran hombres, y lo que hicieron esa noche me heló la sangre. Cavan algo en el suelo, y aunque no pude ver exactamente qué, la imagen quedó grabada en mi mente. Pensé que podrían ser cazadores furtivos, o alguien haciendo algo ilegal, pero algo en el aire, esa sensación persistente de peligro, me decía que había algo mucho más siniestro detrás de su presencia. Intenté comunicarme por radio, pero la señal era débil, y lo único que logré fue enviar un mensaje confuso que probablemente nadie recibió. Esa madrugada no pude dormir. Observé, aterrado, cómo la camioneta se alejaba, dejando atrás solo el rastro de sus neumáticos en la tierra. Cuando bajé al día siguiente, encontré el agujero que habían cavado. La tierra removida parecía reciente, y aunque intenté investigar, no llevaba las herramientas adecuadas. No sabía qué había en ese agujero, pero algo me decía que lo mejor era no saberlo. Con los días, la situación empeoró. Me enteré de rumores sobre gente armada rondando por la sierra, contrabandistas de animales o mercancías. Los pobladores hablaban en susurros, pero nadie se atrevía a decir mucho. Aquel día, mientras vigilaba desde la torre, escuché un motor acercándose. Era la misma camioneta que había visto antes. Esta vez, no venían a investigar ni a buscar animales. Venían a intimidarme. Dos hombres, uno de ellos con el rostro cubierto por un pañuelo, comenzaron a gritarme desde abajo, diciéndome que sabían que los había visto, que estaba cuidando algo que no debía. El hombre subió por la escalera metálica con una determinación escalofriante. El ruido de sus pasos sobre las láminas resonaba en la torre como un martillo en la cabeza. Cuando se acercó a la caseta, sentí que el aire se volvía espeso, y el miedo me congelaba. No sabía si estaba armado, pero tampoco podía arriesgarme. Cerré la puerta de la caseta con un candado endeble y me quedé quieto, esperando lo peor. De repente, la voz del otro hombre desde abajo gritó algo sobre la cercanía de otro vehículo. En ese instante, los dos hombres se fueron rápidamente, dejando detrás un silencio pesado que me envolvió como una manta. Pasaron más días, pero el miedo no desapareció. A veces veía sombras a la distancia, pero nunca podía distinguir si eran personas o solo el viento moviendo los arbustos. Una tarde, algo golpeó la base de la torre. Me levanté rápido, mi corazón golpeando con fuerza. Miré por la ventana y vi las luces rojas de la camioneta alejándose rápidamente. Al bajar a la base, me encontré con la escalera abollada y los soportes metálicos dañados, como si hubieran retrocedido el vehículo contra la torre en un intento de derribarla. La amenaza era clara. No querían que vigilara. La policía municipal llegó horas después, pero no había nada que pudieran hacer.
Nadie podía garantizar que los hombres no regresaran. Después de esa noche, el miedo ya no me dejó. Cada crujido de la torre, cada sombra que se movía a lo lejos, me recordaba que algo más oscuro y peligroso estaba acechando en la sierra. Una tarde, cuando ya no podía soportar más la tensión, el vecino Julián llegó a la torre, pálido y tembloroso. Me contó que había sido amenazado por 2 hombres encapuchados que lo habían visto cerca del cerro y le habían ordenado que no dijera nada de lo que había visto. Fue esa noche cuando supe que la sierra ya no era un lugar tranquilo, sino un campo de operaciones para algo mucho más siniestro. Julián, asustado, se refugió en la torre esa noche, y juntos pasamos las horas vigilando en silencio, temiendo lo peor. A la mañana siguiente, después de una larga noche sin dormir, nos dirigimos al pueblo. En el camino encontramos huellas frescas junto a la torre, indicios de que aquellos hombres habían estado más cerca de lo que pensábamos. Algo se había desbordado en esa sierra, algo que ya no podía ignorarse. La sensación de estar siendo observado nunca me abandonó. Volví a la torre en mis turnos posteriores, con la esperanza de que las cosas se calmarían, pero cada vez que veía la camioneta gris o sentía el peso de la oscuridad sobre mí, sabía que estaba atrapado en una red de amenazas que no podía escapar. La policía hacía lo que podía, pero los recursos eran limitados y, al final, nadie parecía interesado en resolver realmente lo que ocurría. La torre, esa estructura solitaria en lo alto del cerro, ya no era un lugar de vigilancia. Había dejado de ser un símbolo de protección para convertirse en una prisión, un recordatorio de que había algo más allá, algo que acechaba en las sombras, esperando a que alguien se equivocara o bajara la guardia. Yo ya no podía mirar esa torre como antes. Había algo allí, en las colinas, en los hombres que me rodeaban, que sabía que no iba a desaparecer. Nunca supe con certeza qué estaba ocurriendo, pero cada vez que paso por la ruta y miro hacia la torre, la sensación de peligro me invade. Los murmullos en el pueblo, las sombras que se alargan en el crepúsculo, la incertidumbre de lo que realmente está pasando en la sierra. Algo sigue acechando allí, y yo ya no quiero saber qué es. Me llamo Ramón Ortega, tengo 34 años y soy ingeniero forestal de la Comisión Nacional Forestal. Acepté este trabajo para reunir dinero y regresar a la universidad a terminar la maestría que dejé a medias. Hoy decido escribir lo que me pasó en la Torre 7 de la Sierra de Durango porque, aunque he dado mi declaración ante la Fiscalía, sé que en los papeles se perderán detalles. Quiero dejar constancia de todo, sobre todo de los momentos en los que la vida se me aferró a los dientes con una crudeza que nadie enseña en los cursos de primeros auxilios. A inicios de mayo, me asignaron a la base de Otinapa, 20 kilómetros arriba de la carretera Durango-Mazatlán, un lugar famoso por el puente Baluarte y por las curvas que marean hasta al conductor más bragado. Desde la base se despliega una red de torres metálicas que sirven para avistar fuegos en temporada seca. La Torre 7, mi puesto, está a 2 horas de terracería y luego 40 minutos de caminata cuesta arriba. Me advirtieron que la zona es solitaria, sin señal de celular ni radio comercial. La única comunicación es un radio VHF que conecta con la base 4 veces al día. Acepté. La paga por turno de 15 días era buena. Pensé que podría leer tranquilo mis apuntes, hacer ejercicio, escribir. La rutina era clara: subir al amanecer, revisar con binoculares los parches de monte, apuntar coordenadas de humo, reportar a mediodía y al atardecer, bajar cada 15 días con la camioneta de relevo. El 11 de mayo, a mediodía, vi humo no autorizado hacia el cañón del Río Chico.
Lo reporté con coordenadas. Mi supervisor, el ingeniero Aldama, me dijo por radio que ninguna comunidad tenía permiso de rozar ni quemar ese terreno. Al día siguiente llegó a la base el rumor de un campamento maderero clandestino. Aunque lo pensé poco, seguí mi rutina. En la mochila guardaba latas de atún, frijoles con chorizo, 1 litro de agua de limón en un termo y una dotación de tortillas de harina que compré en un puesto a la salida de Durango. El atardecer del 12 de mayo escuché, monte abajo, el motor de una motosierra. Primero creí que el sonido venía rebotado de lejos, pero la vibración era clara. Alguien talaba a menos de 500 metros. Esa noche anoté en mi bitácora: actividad sospechosa, posible tala ilegal. No lo reporté. Pensé que la central se pondría nerviosa sin pruebas. Al fin y al cabo, estaba solo y no pretendía jugar al héroe. El 14 de mayo bajé a buscar señal en un claro donde a veces brincaban 2 rayas de Edge. Necesitaba avisar a mi hermana que llegaría el 20 a la fiesta de mi sobrino. Llevaba el celular apagado para ahorrar batería. Cuando encendió, no hubo señal, pero encontré algo más. Casquillos calibre 223 tirados en la hojarasca. 5, relucientes, recién disparados. Sentí un nudo en la garganta. Aquel cañón no era solo zona de tala, también de balas. Subí rápido. Al llegar, noté que la cerradura del cajón de herramientas estaba forzada. Faltaban mi navaja multiusos y la llave fija de 24 milímetros. Ese cajón siempre está cerrado con candado. Juré haberlo dejado así. No había huellas claras. La tierra arcillosa estaba seca y dura. Me consolé pensando que tal vez olvidé cerrar bien. Esa tarde, en el reporte, comuniqué posible presencia de cazadores furtivos, para no decir sicarios. Aldama respondió con un silencio de 5 segundos y luego un «copiado, mantenga precaución». Al amanecer del 15 de mayo encontré un tronco cruzado a media vereda, colocado deliberadamente para obstaculizar el paso. Tenía marcas de motosierra reciente. Me costó media hora moverlo. Más arriba, a 50 metros de la torre, encontré colgada de una rama mi navaja multiusos, abierta, apuntando al camino como si fuese una señal. El pulso me palpitó en la sien. Entendí. Alguien me estaba diciendo que podía entrar y salir cuando quisiera. Llamé por el radio. La primera transmisión no enlazó. La estática invadía el canal. Probé una y otra vez hasta que, a las 10:30, salió la voz de Aldama entre chasquidos metálicos. Le conté lo del tronco, la navaja, los casquillos. Contestó: «Vamos a enviar apoyo en la rotación. Mantén la posición». Le reclamé que faltaban 5 días para el relevo. «No tenemos personal antes», respondió. En la torre, las noches eran túneles oscuros de viento y crujidos. El 15 dormí con el foco de cabeza puesto y el machete al alcance. Desperté a las 3 con un crujido de ramas. No grité. Contuve la respiración. El sonido duró segundos largos. Luego se alejó. Podía ser un venado o un jabalí, pero el miedo no razona. Al amanecer encontré huellas de botas con suela tipo militar, marcas profundas en la tierra húmeda detrás de la torre. No vi más, pero bastó para decidir. Bajaría al primer claro con señal y pediría que me sacaran. No valía la pena la paga. A las 7 empaqué. Guardé bitácora, comida, impermeable, el kit de primeros auxilios y el termo. Cerré la caseta con candado. Empecé a bajar. En el punto donde la vereda gira al norte, escuché el tronido de una rama seca detrás de mí. Giré. Nada. Seguí. 3 minutos después, otro tronido. Me oculté tras un pino. Asomé la cabeza. Vi a un hombre vestido con camisa camuflada, portando un rifle AR-15. Caminaba sin prisa,
como quien sabe que el tiempo le pertenece. Retrocedí sigiloso y tomé un atajo que baja en zigzag por una ladera de roca suelta. Las botas resbalaban, pero preferí el riesgo de caer que el de recibir un balazo. Bajé hasta el cauce seco de un arroyo, avancé agachado entre sauces. Cada tanto escuchaba pasos y el chasquido metálico del rifle al golpear ramas. Creí haberlo dejado atrás cuando emergí a una planicie con zacate alto. Estaba a 100 metros de la brecha donde solía estacionarse la camioneta de relevo. Me erguí para orientarme y fue cuando un disparo cortó el aire. La bala pegó en el tronco a mi izquierda, levantó astillas y polvo. Me lancé al suelo, repté hacia una zanja y me quedé inmóvil. 2 disparos más azotaron el silencio. No sé cuánto tiempo permanecí ahí. El sol subía y el zacate sudaba con olor a miel y tierra. Cuando el silencio regresó, avancé arrastrándome. Llegué a la brecha. La camioneta no estaba, claro, era demasiado temprano. Corrí agachado hasta un recodo con rocas. Me sequé el sudor y pensé, si salgo a la carretera, todavía hay 30 kilómetros hasta Otinapa. Imposible. Decidí volver a la torre. Era alta, metálica, con vista de 360 grados. ¿Podía atrincherarme? Regresé por un camino diferente, rodeando los pinares. El ascenso fue lento. Cada tronco parecía esconder un tirador. Llegué a la torre a media tarde, exhausto. Subí los peldaños. Desde arriba, con los binoculares, barrí el perímetro. Ningún movimiento. Intenté de nuevo el radio. La interferencia lo ahogaba. Revisé la batería de repuesto, 60%. A las 6 de la tarde escuché el motor de una cuatrimoto. La vi avanzar por la vereda norte con 2 hombres. Uno manejaba, el otro sostenía un machete colgado del hombro y algo que parecía un radio portátil. Se detuvieron donde el tronco había sido removido. El acompañante bajó, recogió el tronco talado y lo volvió a colocar bloqueando el paso. Luego señalaron hacia la torre, apagaron el motor. El silencio fue un cuchillo. Me preparé. Tensé los cordones de las botas, clavé el machete entre 2 peldaños de madera, listo para desenvainarlo. Tenía una bengala roja de emergencia, fósforos y 2 botellas de plástico llenas de gasolina para la planta que usamos en incendios. Serían mi última defensa. A las 9, el cielo sin luna era pura brea. Escuché pasos. Un reflector se encendió a ras de suelo. Un haz de luz barría la base de la torre. El metal crujió. Estaban trepando. Tomé la primera botella, la destapé, empapé un trapo y lo lancé. Cayó a unos metros, la gasolina salpicó y el olor se mezcló con el pino. Prendí un fósforo y lo arrojé sobre el charco. La llamarada iluminó 2 siluetas que se arrojaron al suelo para protegerse. Aproveché y solté la segunda botella. Esta vez el líquido cayó encima de uno. No lo incendié, no quería matar, solo disuadir. Gritaron algo que no entendí, quizá insultos, quizá órdenes. Luego se escuchó un disparo al aire y el reflector se apagó. El fuego se fue consumiendo. El silencio regresó junto con el olor a plástico quemado. A las 5 el cielo clareó. Con los binoculares localicé un rastro de sangre que serpenteaba hacia el arroyo. Uno de ellos se había herido. No vi cuerpos, solo charcos oscuros. Pensé que regresarían más tarde y con más gente. Busqué entre mis cosas. Contaba con un viejo teléfono satelital de respaldo, guardado en la mochila de incendios, sellado en bolsa seca. Era protocolo, pero nunca lo había usado. Lo encendí temblando. La pantalla tardó en reconocer señal. Finalmente captó un satélite. Marqué al número de emergencias de la CONAFOR. Me contestó una operadora en Guadalajara. Expliqué a toda velocidad. Tala ilegal, agresión armada, Torre 7, Sierra de Durango, necesito extracción inmediata.
La mujer me pidió coordenadas. Las di recitando letra por letra. Dijo: helicóptero disponible en 3 horas. Manténgase en posición. 3 horas podían convertirse en eternidad. A las 7 vi 3 hombres ascendiendo, 2 con rifles, 1 con la mano vendada. Venían decididos. Bajo la torre, alzaron la vista y uno dijo: «¡Baja o te tumbo!». No respondí. Dispararon al aire. Después apuntaron a la plataforma. El balazo atravesó el entablado y astillas volaron cerca de mi pierna. Saqué la bengala. Apunté al pino seco en la ladera. Al dispararla, una línea roja surcó el aire y prendió la copa del árbol que estaba cargada de resina. El fuego se propagó rápido. El humo subía y el crepitar asustó a los hombres. Tenían que decidir: matarme o huir de un incendio forestal que los metería en más problemas. Se insultaron entre sí. Al final retrocedieron. Corrían cuesta abajo cuando el batir de aspas retumbó en el valle. Un helicóptero Bell verde con logotipos de la Guardia Nacional surgió tras la colina. Los hombres desaparecieron entre los pinos. El helicóptero giró encima de la torre. A través de los audífonos me ordenaron no moverme. Descendió en un claro cercano. 2 elementos con casco y fusil me escoltaron hasta la aeronave. Lo que ocurrió después fue aún más extraño. Ya a bordo, el piloto informó que había sido complicado localizarme. A pesar de que el helicóptero había estado volando sobre la torre, el sistema de comunicación seguía emitiendo interferencia. El paisaje abajo, lleno de pinos y cañones, se había cubierto de niebla, a pesar de que la mañana comenzaba a despejarse. No era normal. Durante el vuelo, el silencio en la cabina era denso, como si algo más estuviera en el aire. El viaje hacia el hospital militar de Durango fue largo, pero la ansiedad de la situación me hizo pensar que por fin todo había terminado. Sin embargo, cuando llegamos, los soldados que me recibieron no parecían sorprendidos de mi llegada ni de la violencia que acababa de vivir. Me miraron con una frialdad que no entendí. Me llevaron al hospital y mientras me revisaban, el médico parecía distraído, como si estuviera esperando algo, alguien. El mismo hombre que me atendió en la torre, el que me había guiado a la aeronave, apareció en la puerta con una mirada vacía. ¿Todo bien?, le pregunté, desconcertado. Su rostro se tensó y me respondió con una frialdad peculiar: «La misión no ha terminado, señor Ortega». Y se fue sin decir más. Cuando por fin pude hablar con los oficiales de la fiscalía, algo no me encajaba. Me pidieron detalles, pero siempre había algo en sus ojos, una intensidad inexplicable, como si ya lo supieran todo. De repente, recordé un detalle que me había quedado grabado. Cuando estábamos sobrevolando la torre, el reflejo de algo brillante apareció brevemente entre los árboles, justo antes de que el helicóptero se detuviera. Parecía una figura que observaba desde lo más profundo del bosque. Una semana después de mi regreso a la ciudad, al salir de una tienda, vi a uno de los hombres que me había atacado en la sierra. Su rostro estaba marcado por una cicatriz, pero sus ojos, esos ojos, vacíos, como si nunca me hubieran dejado. No me vio, pero sentí su presencia como un peso, como si lo estuviera esperando. A partir de ese momento, empecé a percibir sombras por el rabillo del ojo, siempre entre los árboles. A veces, al caminar por la ciudad, me parecía escuchar el sonido de un motor distante, uno que no dejaba de dar vueltas, como si estuviera buscando algo. Y cada noche, cuando el viento soplaba entre los tinacos del techo, el silbido me recordaba que la torre aún estaba allí, observando, esperando. Ahora sé que lo peor no fue lo que viví en la sierra, sino lo que siguió después. Algo quedó en el aire, algo que no se fue con el helicóptero. Y mientras existan miradas ocultas entre los árboles, yo seguiré siendo parte de esa historia, aunque no logre entenderla del todo.
Nunca fui de asustarme por ruidos en la noche. En el monte todo suena. Troncos que se contraen con el frío, el viento que se encajona en los valles, el aullido agudo de un zorro que a la distancia parece un llanto humano. Lo aprendí en mis primeras temporadas, cuando todavía confundía cada crujido con una amenaza. Pero el turno de vigilancia de aquella noche de mayo, en el Parque Nacional Los Alerces, me enseñó que lo verdaderamente peligroso no siempre cruje. A veces habla con tu voz, o peor, con la voz de tu jefe. Mi puesto era una torre metálica de 12 metros, un cubo de fibra sobre una estructura de perfiles. No era de las altas, porque la loma ya te regalaba altura natural. Estábamos en un filo secundario, entre Coihués y Ñires, con vista parcial al espejo oscuro del lago. Adentro, lo de siempre, radio VHF, una portátil de respaldo, un anemómetro barato con caprichos, un termómetro pegado a la ventana, un catalejo, un mapa plastificado con microperforaciones donde clavábamos alfileres de control y un viejo Osborne Firefinder que sobrevivía por pura terquedad de los veteranos. Teníamos además una cámara térmica fija al este, regalo de un proyecto de cooperación, y una móvil chica fijada a la baranda, apuntando a la escalera. Mi rutina era simple: parte meteorológico a cada hora en Canal 1, chequeo del perímetro con la térmica, giro lento del catalejo para cazar un penacho sospechoso y el registro en el cuaderno. Esa noche el parte era amable. 6 grados Celsius, humedad alta, viento calmo. El forestal de base, Marcelo, había quedado de guardia en la casilla de Villa Futalaufken, a 40 y pico de kilómetros, y 2 brigadistas dormían en la cuadrilla, listos por si algo se encendía. La idea, como siempre, era que nada se encendiera. A las 00:17 sonó la radio con ese chasquido que hace la estática cuando alguien pisa el PTT desde lejos. «Base a Torre Alerces, Leo». La voz era de Marcelo. Reconocería ese acento cordillerano en un aeropuerto. «Torre Alerces, copia», respondí. «Todo tranquilo. Aviso de turismo nocturno fuera de horario. 2 luces moviéndose por sendero Lago Kruger, altura del kilómetro 5. Si ves algo raro, canta». No era raro encontrar gente pasada de hora que quería ver el cielo limpio. Lo anoté y seguí con lo mío. La cámara fija no marcaba calor significativo. Hacía frío y el bosque, en la pantalla, era una alfombra de grises. A las 00:43, de nuevo la radio. Mismo chasquido, misma voz. «Base a Torre Alerces. ¿Podés confirmar que tenés la puerta de abajo abierta?» Fruncí el ceño. La puerta de abajo, una reja liviana al pie de la escalera, se dejaba sin traba por protocolo de refugio, sí, pero yo siempre la calzaba con una piedra para que no golpeara con el viento. «Afirmativo», dije. «Está sin traba, calzada. Manténela así, y cualquier movimiento en la escalera, avisa». «Recibido». Me pareció un pedido raro, pero venía de base. No le di vueltas. Hice un barrido con la térmica hacia el este, donde nacía el sendero. Nada, solo manchas tibias de troncos que habían tomado sol durante el día. A la 1:12 la térmica marcó un calor pequeño a nivel de suelo, entre los ñires. Un punto, quieto. Podía ser un zorro, un perro cimarrón. Subí el zoom. La mancha vibró y se desplazó 1 metro. Luego se apagó, como si se hubiera tapado con algo. Tomé el catalejo por costumbre, aunque en esa oscuridad era inútil, y sentí el primer pellizco en el estómago. La radio saltó sola, sin el chasquido previo, como si ya estuviera abierta. «Torre Alerces», abrí la puerta. «Te mandamos apoyo», dijo Marcelo, seco. Miré el reloj. 1:14. No habíamos pactado nada. El protocolo era claro: no abrir a nadie sin contacto visual o identificación. «Base, negativo», contesté. «¿Quién viene?»
Silencio. Luego, el mismo timbre, idéntico. Abrí. Soy yo. No apreté el PTT. El silencio se asentó en la cabina como escarcha. Pegué la oreja a la ventana. Abajo, apenas, un murmullo de hojas. Nada más. La térmica del este seguía plana. Cambié a la cámara chica de la escalera. En blanco y negro asomó la baranda, la chapa, los escalones metálicos. Vacío. Respiré. Quise convencerme de que estaba paranoico. Abrí el cuaderno para anotar la hora y el diálogo, y entonces la radio volvió, esta vez con el chasquido correcto de siempre. «Base a Torre Alerces, Leo», contesté. «Leo. ¿Me llamaste recién?» «Negativo. Estoy con la ronda de papeles. ¿Todo bien?» Miré la radio como si pudiera devolver la mirada. O había alguien más con el mismo tono y la misma manera de pronunciar, o la propagación de aquella noche nos estaba jugando una mala pasada. En la cordillera, las radios a veces rebotan raro, se mezclan con taxis chilenos, con camioneros braceros que vienen por la 40. Pero esto no se sentía a rebote, se sentía a copia. «Recibido, base. Tuve un audio extraño. Te aviso si se repite». Corté y volví a la escalera. Nada. El puntero del anemómetro se movió apenas, indeciso. Por puro reflejo me aseguré de que el cerrojo de la puerta de la cabina estuviera echado. Lo estaba. Una barra gruesa, pesada, que había aprendido a amar más que a cualquier otra cosa. A la 1:27 oí el primer toc, muy suave. Metal con metal. No era escalón. Era algo en la base, quizá la reja que vibra cuando alguien la toca sin abrirla. Subí el volumen de la cámara de la escalera. La microcápsula que tenía era mala, pero recogía ambientación. Nada. Solo viento que, de repente, sí sonaba. El viento, pensé. Siempre el viento. Torre Alerces, abrí, que me muero de frío. La voz de Marcelo llenó la cabina. «Estoy abajo». Me obligué a respirar lento. «Marcelo, dame tu código», pedí. Una pausa. Y un tono ya no del todo exacto. «¿Qué?» «Tu código de control», repetí, y me escuché a mí mismo más firme. «Si estás abajo, decime el código para abrir». Los códigos existían, pero no los usábamos entre nosotros para cosas banales. «¿Qué estás haciendo, Leo?», me dijo una parte de mí. «Algo que no te enseñaron, pero que ahora mismo te salva», me respondió otra. «Abrí», dijo la voz, sin enojo, plana, y cortó. Pasé al canal 3, que usábamos de respaldo y muy a veces. Llamé a base. Marcelo tardó en responder con la misma pausa somnolienta de siempre. «¿Otra vez?», dijo. «No estoy abajo de ningún lado, Leo. Y si lo estuviera, tendríamos que haber coordinado». «¿Qué escuchaste exactamente?», se lo conté, apuntando cada minuto. «Hace una cosa», sugirió. «Cambia a subtono 5. Voy a hacer lo mismo. Y guarda silencio de radio. Si alguien está tanteando, lo vamos a obligar a mostrar los dientes». No era lo más ortodoxo, pero el manual no cubre todas las grietas. Cambié el subtono. De golpe, el éter se volvió limpio, como si hubiese apagado un ventilador mal calibrado. Apagué también la térmica un minuto y la volví a encender para resetear. Subió, calibró, quedó en 0. El bosque regresó a su lana de grises. A la 1:41, una luna pálida asomó entre los coihue. La luz hizo un rectángulo en el piso de la cabina. Me descubrí sentado en el borde de la silla, con los hombros tensos. La cámara de la escalera seguía empeñada en darme un cuadro vacío. Pensé en bajar, en confirmar con mis ojos la reja calzada. Y entonces escuché pasos. No sobre la escalera,
junto a la torre, en la gravilla. Paso leve, como de suela blanda. 2. 3. Luego, otro toque de metal. Si hay algo a lo que me entrené es a contar. 1, 2, 3 pasos. Pausa. 1, 2. Como si midieran, como si probaran. El vello de los brazos se me erizó cuando vi en la cámara de la escalera una sombra pasar delgadísima, apenas una falta de luz entre dos barras, a la altura del primer descanso. Un borrón. Podía ser un bicho, podía ser cualquier cosa, pero cuando subí el brillo al máximo, vi el error. No había calor, nada. Un cuerpo humano, a 6 grados, te deja una firma tenue en la cámara. Esta sombra no tenía firma. Era una ausencia perfecta, como si trajeran puesto algo que se comiera el infrarrojo, una manta, una lona aluminizada. O simplemente, pensé, un objetivo falso, una lámina colgada de un palo. «Torre», dijo la radio en mi canal nuevo, con un timbre que ya no era exacto y ahora sí sonaba a alguien tratando de sonar como Marcelo. Abrí. «Estás en peligro». Aquello me dio bronca, y la bronca siempre ayuda contra el miedo. Puse la portátil en grabación, apoyé la frente en el vidrio y me hice una promesa pueril. No iba a abrir. No de ese modo. No de noche. No a una voz sin código. La térmica del este marcó de pronto 2 puntos de calor medianos, a 70 metros del sendero. 2 humanos, ahora sí, moviéndose paralelos al trazo, como si hubiesen cortado campo por un atajo pensado. Los seguí con el cursor. Uno se detuvo y se acuclilló. El otro siguió unos metros y se tiró al piso. No llevaban linterna, no llevaban nada visible. Gente que camina en monte sin luz conoce el camino o vino antes de día a memorizarlo. La radio vibró de nuevo. «Torre, subtono 5», confirmá. Era Marcelo de verdad. Lo reconocí en una sola respiración. «Confirmo», dije. 2 firmas térmicas al este fuera de sendero. Uno se tiró en el suelo. Tengo sombras sin calor bajo la escalera y alguien está tratando de copiarte en el canal viejo. Respiró hondo. Me habló más serio. «Quédate adentro. Cerrá y apaga toda luz que no necesites. No respondas a ninguna otra voz. Te mando móvil por camino viejo. 10, 15 minutos. ¿Tenés silbato?» Tenía uno colgado del Osborne. Lo agarré como si fuera un amuleto. Hice lo que dijo. Bajé la intensidad de la lámpara hasta que la cabina pareció hundirse en una penumbra compacta donde el panel apenas flotaba. La torre crujió con el primer hilo de viento. Se oyó otro toque, esta vez más arriba, como si alguien tanteara la baranda. La cámara de la escalera mostró, por un segundo, una forma más ancha cruzando de izquierda a derecha. No tenía calor, pero esta vez sí dejó algo. Una sombra de sombra en la baranda. Una cinta, un hilo, un tramo de tanza que captó la luna. Entendí. Estaban probando. No querían entrar. Querían ver si podían manipular a distancia, si podían enganchar algo del cerrojo, si podían hacer ruido adentro sin tocar la puerta, para que yo abriera. Hubo un susurro, no de radio, humano. Palabras apretadas en la base de la torre, una risa contenida, 2 sílabas que no alcancé a descifrar. El punto de calor del este que se había quedado en cuclillas se levantó. El que estaba en el suelo reptó 2 metros y se quedó quieto. Si eran cazadores furtivos, no venían por huemules, no había por ahí. Si eran ladrones de madera, ¿para qué la torre? Si eran vivos, sabían que la torre tenía radio, ojos, alarma. Entonces, ¿qué querían? La respuesta vino sola: la radio. Si yo abría y ellos entraban, aunque no me hicieran nada,
Aunque solo tocaran el panel, podían levantar códigos, frecuencias, nombres propios, horarios. Podían copiar la voz de Marcelo mejor. Podían construir un mapa de tiempo y gente para entrar otro día a donde de verdad querían entrar. Al galpón de la cuadrilla, al depósito de herramientas, al guardaganado de algún poblador. Todo empezaba conmigo abriendo una puerta. A las 1:58, la térmica mostró otro calor moviéndose rápido por el camino viejo. Era el móvil. El motor llegó primero al oído que a la pantalla. Un zumbido grave. Los puntos del este se achicaron, encorvados, y se perdieron entre los árboles. La sombra en la escalera desapareció de golpe, como si alguien hubiese recogido una caña de pescar. Y entonces se oyó, por primera vez, un paso en el primer escalón. Esta vez con calor. Humano. Verdadero. Un golpe firme en la reja. «Parque Nacional», gritó una voz nueva. Identificación visual. Encendí la luz exterior un segundo y la apagué. Vi krill de brillo en insignias, cascos amarillos, una linterna peinando el aire. Abrí el cerrojo con la mano trabada. Me tembló igual. 2 brigadistas subieron, no rápido, con ese paso práctico de quien ya subió 100 torres. Fede, lo conocía, asomó primero y me miró como se mira a alguien que estuvo quizá 10 minutos más en el borde de lo que debía. «No abras a nadie por radio nunca más», dijo, sin tono de reto, solo de dato. «Aunque te juren el DNI». Bajamos. Al pie de la torre, en el suelo, recogimos 3 cosas. Un tramo de tanza con un mosquetón chico, la mitad de una manta de supervivencia, de esas aluminizadas, arrugada, y un walkie de juguete, de esos que venden en ferretería para obra, con la carcasa abierta y una batería pegada con cinta. No podía pisar mi frecuencia, pero podía parecer que pisaba algo. De la sombra de sombra en la baranda, colgaba todavía un pedazo de cinta aisladora. «Vinieron a medirte», dijo Fede. «A ver qué haces cuando la voz correcta te pide algo incorrecto». Vinieron a medirme. Se me quedó clavado como astilla debajo de la uña. No eran fantasmas, ni sombras imposibles en el techo. Eran tipos con tiempo, paciencia y una precisión que hacía ruido porque no les temblaba el pulso. A las 3:10, ya con el móvil estacionado cruzando el camino como barrera, llegó Marcelo. Subió sin apuro, como siempre, y me dio un mate. Lo tomé con manos todavía húmedas. Miró los hallazgos en el piso como si fueran piezas de museo. «La voz fui yo», dijo, antes de que yo preguntara. O mejor dicho, fui yo. Hay grabaciones mías dando indicaciones enteras en cursos y simulacros. No es difícil cortar, encadenar, limpiar un poco el ruido. Con eso y un disfraz de radio de obra te pueden confundir una noche fría. «¿Y por qué acá?», pregunté. «Acá no hay nada para robar». «Acá tenés lo que abre lo que sí», contestó. «Confianza. Si abrís sin ver, estás regalando el parque entero». Hicimos el acta. Sacamos fotos. Fede marcó en el mapa los puntos térmicos que yo había visto y una patrulla peinó, a pie, los alrededores hasta el amanecer. No encontraron a nadie. Solo huellas tenues, suelas blandas, un paquete de tabaco húmedo y 2 colillas recién apagadas. El lago, al fondo, se volvió de plomo y luego plateado. A las 8, el monte era otra cosa, y yo también. Tenía sueño, sí, pero una clarividencia áspera en la nuca, como quien sale de un examen largo y sabe cuáles preguntas respondió bien y cuáles no. Esa tarde, Marcelo redactó una circular de 2 páginas que después circuló por todo el distrito. Modificamos el protocolo. Prohibido abrir sin identificación visual, obligatorio cambiar subtonos si hay duda,
registro de voces en biblioteca con etiquetas de uso interno. Los viejos al principio refunfuñaron. Tanta cosa para 4 vivos. Pero a la semana otro vigía de la zona norte reportó algo parecido. Voces, pedido de apertura, sombras sin calor. Ese segundo intento abortado nos cerró la boca a todos. Hay miedos que te sobreviven como cicatriz. No me quedó miedo a la noche ni al bosque, ni a los ruidos, ni a los ojos que brillan cuando el catalejo atrapa una lechuza. Me quedó una alarma nueva, más difícil de explicar. El miedo a lo que se parece a lo verdadero. A una frase con la entonación exacta, a un timbre apenas desplazado. Lo que te pide que hagas lo de siempre, pero un minuto antes. Lo que se mete en tu protocolo y lo usa contra vos. Sigo en la torre. Sigo amando el silencio después del parte de las 2 y el vapor del mate pegado al vidrio. Sigo clavando alfileres en el mapa como si con eso pudiera sostener el bosque con las manos. Pero ahora, cada vez que agarro la radio, me repito en voz baja una contraseña que no está en ningún papel y que solo entiendo yo. Mira primero, responde después. La puerta de abajo sigue sin traba, como ordenan las normas. La mía, en cambio, pesa un poco más que antes y me gusta que pese, sí. Porque algunos monstruos no necesitan fuerza para entrar. Les alcanza con que vos les abrás. Me llamo Esteban Cifuentes. Tengo 61 años y desde hace casi 30 he trabajado como guardabosques en diferentes parques nacionales del oeste de Estados Unidos. He visto incendios forestales que borran montañas enteras. He encontrado excursionistas perdidos a punto de morir de hipotermia y he enfrentado osos que defienden a sus crías. Pero nada de eso se compara con lo que viví en la Torre de Vigilancia número 7 del Bosque Nacional de Gila, en Nuevo México, durante el verano de 2019. La Torre 7 está en lo más profundo del territorio salvaje de Gila, a casi 4 horas de caminata desde el último camino transitable. Es una estructura de madera de 15 metros de altura, construida en los años 50, con una pequeña cabaña en la cima equipada con radio, mapas, binoculares y una estufa de leña. El trabajo es sencillo: vigilar el horizonte durante la temporada de incendios, reportar humo, anotar coordenadas y pasar semanas completamente solo. Me asignaron ese puesto en junio. El supervisor del distrito, un tal Randy Kowalski, me llevó en su pickup hasta donde pudo y luego caminamos el resto. Me entregó las llaves, un radio satelital, provisiones para 2 semanas y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Si ves algo raro, Esteban, no bajes de la torre hasta que amanezca. Y si alguien te habla desde abajo y no reconoces la voz, no contestes. Le pregunté a qué se refería. Me miró con esa expresión cansada de quien ha visto demasiado. Solo sigue el protocolo. Hay gente que se mete al monte y no siempre están bien de la cabeza. La soledad hace cosas raras. Los primeros días fueron perfectos. Despertaba con el sol, calentaba café en la estufa, revisaba el horizonte con los binoculares y pasaba las tardes leyendo o tallando madera. Por las noches escuchaba el viento meciendo los pinos y el aullido lejano de los coyotes. Era una paz que no había sentido en años. Pero la primera noche extraña llegó al 8º día. Eran como las 2 de la madrugada cuando me despertó un sonido metálico, como si alguien golpeara la estructura de la torre desde abajo. Me incorporé en el catre, esperé. El sonido se repitió. 3 golpes secos, pausados. Tomé la linterna y me asomé por la ventana. No vi a nadie. La luz de la luna apenas iluminaba las copas de los árboles. Volví a la cama pensando que sería algún animal. Al día siguiente, al bajar para recoger agua del arroyo cercano, encontré marcas en uno de los soportes de metal de la torre. Eran rasguños profundos, como hechos con una herramienta afilada, formando líneas verticales irregulares.
No estaban ahí cuando llegué, de eso estaba seguro. Esa noche volví a escuchar los golpes, esta vez más fuertes, más insistentes. Y luego una voz de hombre que venía desde el pie de la escalera. ¿Hay alguien arriba? Me quedé inmóvil. La voz sonaba normal, como la de cualquier excursionista perdido. Pero algo en mi instinto me detuvo. Recordé las palabras de Randy. No reconocía esa voz. No contesté. El silencio duró varios minutos. Luego la voz volvió, esta vez con un tono diferente, más agudo, casi femenino. Por favor, necesito ayuda. Me perdí. Agarré el radio satelital y marqué el código de emergencia. La estática llenó la cabaña. Nadie respondió. Volví a intentar. Nada. La voz desde abajo cambió otra vez. Ahora sonaba como un niño. ¿Me puede ayudar? Tengo frío. Se me erizó la piel. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad, sentado con la espalda contra la pared, el corazón golpeándome el pecho. La voz siguió cambiando durante toda la noche, a veces hombre, a veces mujer, a veces niño, siempre pidiendo ayuda, siempre desde el mismo lugar. Cuando amaneció salí con cuidado. Revisé el suelo alrededor de la torre. Había huellas, muchas, todas descalzas, todas del mismo tamaño, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Intenté comunicarme por radio todo el día. Nada. La línea estaba muerta. Pensé en bajar, caminar las 4 horas de regreso, pero algo me detenía. Sentía que si bajaba de esa torre, no llegaría vivo. La tercera noche fue peor. Esta vez no hubo golpes ni voces, solo silencio absoluto, ni viento, ni animales, ni insectos. Un silencio tan denso que me dolían los oídos. Y entonces lo vi, una figura parada entre los árboles, a unos 50 metros. No se movía. Era alta, demasiado alta, con brazos largos que colgaban hasta las rodillas. No tenía rostro visible, solo una silueta oscura recortada contra la penumbra del bosque. Me quedé mirándola durante lo que sentí como horas. No parpadeaba, no respiraba. Y entonces, lentamente, empezó a acercarse. Cerré todas las contraventanas de la cabaña. Me senté en el centro con mi cuchillo de monte en la mano. Los pasos subían por la escalera, lentos, metódicos. 1, 2, 3, hasta que se detuvieron justo afuera de la puerta. La manija empezó a girar. No grité, no me moví, solo cerré los ojos y esperé. El sonido se detuvo. Luego, desde el otro lado de la puerta, escuché mi propia voz. Mi voz exacta diciendo: Esteban, abre la puerta, soy yo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no abrí. Al amanecer la figura ya no estaba. Bajé de la torre con lo puesto, dejé todo atrás y caminé sin parar hasta llegar al camino. Randy me encontró 2 días después, deshidratado y en shock. Le conté todo. No pareció sorprendido. Me dijo que esa torre había tenido 4 guardabosques antes que yo. 2 renunciaron sin dar explicaciones. 1 desapareció. El último se suicidó colgándose de una viga dentro de la cabaña. Nunca volví a trabajar en torres de vigilancia. Ahora doy mantenimiento a senderos cerca de poblados, donde hay gente, donde hay luz. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte por las noches, todavía escucho mi propia voz llamándome desde la oscuridad. Y sé que lo que sea que esté allá arriba en la Torre 7, sigue esperando a que alguien le abra la puerta. Me llamo Esteban Durán. Tengo 47 años y llevo más de 2 décadas trabajando como guardabosques
en diferentes puntos de Nuevo México. He cuidado reservas, parques estatales y zonas protegidas desde las montañas Sandia hasta los bosques de pino de Lincoln. No es un trabajo fácil, pero a mí me gusta la soledad, el silencio del monte y la rutina de revisar veredas, apagar fogatas mal hechas y llevar el registro de fauna. Nunca me casé, nunca tuve hijos. Mi vida siempre ha sido el bosque. Pero lo que me pasó en la torre de vigilancia número 7 del sector norte de la Reserva Gila me hizo replantear todo lo que creía saber sobre estar solo. Fue en octubre del año pasado cuando me asignaron esa zona. La Torre 7 es una estructura de metal de unos 15 metros de altura, con una cabina de vidrio en la punta desde donde se puede ver kilómetros de bosque en todas direcciones. Está tan metida en lo profundo del monte que solo se llega caminando unas 3 horas desde el último camino accesible en camioneta. La usaban antes para detección temprana de incendios, pero con los drones y las cámaras satelitales, ahora casi nadie la ocupa. Me dijeron que solo tenía que subir cada semana, revisar que todo estuviera en orden, limpiar un poco y reportar cualquier anomalía. Fácil. La primera vez que subí no noté nada raro. La escalera estaba oxidada pero firme. La cabina olía a madera húmeda y a ratón muerto. Había una mesa pequeña, una silla vieja, un radio de emergencia que ya no servía y un cuaderno de bitácora empolvado. Lo abrí por curiosidad. La última entrada era de hacía 4 años. Decía simplemente, todo en orden, sin incidentes, firmado R. Ochoa. Nada más. Pasé el trapo, revisé las ventanas y bajé. Todo normal. Pero en la segunda visita, algo cambió. Cuando llegué a la base de la torre, noté que la puerta de la escalera estaba abierta. Yo la había dejado cerrada con candado. El candado seguía ahí, pero forzado, doblado como si alguien lo hubiera arrancado con una palanca. Subí despacio, con la mano en el spray de oso que siempre cargo. La cabina estaba intacta, nada robado, pero sobre la mesa había algo nuevo. Una lata de atún abierta, todavía brillante por dentro, como si alguien la hubiera comido hacía poco, y junto a ella, una cuchara sucia. Me quedé parado ahí varios minutos tratando de entender. Pensé que tal vez algún excursionista perdido había subido a buscar refugio, pero no había huellas de barro en el piso, no había mochilas olvidadas, nada. Solo esa lata y esa cuchara. Las tiré a la bolsa de basura que llevo siempre y bajé. Esa noche, desde mi campamento base a 5 kilómetros, no pude dormir bien. Sentía que algo no cuadraba. La tercera visita fue peor. Esta vez encontré la cabina completamente desordenada. La silla volcada, el cuaderno de bitácora abierto en una página en blanco, y en esa página, escrito con lápiz, una sola frase: no subas de noche. La letra era temblorosa, infantil casi. Me dio un escalofrío. Revisé todo el lugar, nada más. Tomé una foto con mi celular, aunque ahí no hay señal, y la guardé como evidencia. Reporté el incidente a mi supervisor por radio esa noche. Me dijo que probablemente eran vagabundos o gente que andaba escondida. Me pidió que pusiera un candado nuevo, más fuerte, y que siguiera con la rutina. Pero yo ya no estaba tranquilo. Empecé a subir con más frecuencia, casi cada 3 días, solo para ver si alguien volvía. Y alguien volvió. En mi cuarta visita encontré ropa, una playera gris rasgada, calcetines sucios y un gorro de lana. Estaban apilados en la esquina de la cabina, como si alguien se los hubiera quitado y dejado ahí con cuidado. Lo más perturbador es que la ropa estaba mojada, no de lluvia, porque no había llovido en días, sino como si alguien hubiera sudado muchísimo o se hubiera metido al río. Esa vez me quedé en la torre hasta el anochecer. Quería ver si alguien aparecía.
Me senté en la silla mirando hacia el bosque mientras el sol bajaba entre los pinos. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento, nada. Y entonces, justo cuando la luz ya casi se había ido, vi movimiento abajo, al pie de la torre. Una figura humana, delgada, encorvada, caminando en círculos alrededor de la base. No levantaba la vista, solo daba vueltas, despacio, como en trance grité desde arriba. «Oye, esta es propiedad federal. ¡Identifícate!». La figura se detuvo. Levantó la cabeza. No pude ver su cara, estaba demasiado oscuro, pero juro que se quedó mirándome fijamente durante lo que parecieron minutos. Luego, sin decir nada, se alejó caminando hacia el monte. Desapareció entre los árboles. Bajé de inmediato, con la linterna en alto y el spray listo. Busqué huellas. Había varias, descalzas, con los dedos muy marcados, como si la persona hubiera caminado presionando fuerte contra la tierra. Las seguí unos metros, pero se perdían en las piedras. Volví a la torre, cerré todo con candado y me fui casi corriendo de regreso a mi campamento. Esa noche no dormí nada. 2 días después, regresé con otro guardabosques, un compañero llamado Luis. Le conté todo. Él es más escéptico que yo, pero aceptó acompañarme. Subimos juntos. Esta vez la cabina estaba limpia. Demasiado limpia. Alguien había barrido el piso, acomodado la silla y cerrado el cuaderno. Pero en la ventana, dibujado con el dedo sobre el polvo del vidrio, había una carita sonriente. Simple, infantil, pero perturbadora. Luis se puso serio. «Esto no es normal, Esteban. Hay que avisar a la policía estatal». Lo hicimos. Vinieron una semana después. Revisaron la torre, tomaron fotos, huellas dactilares del vidrio. No encontraron nada concluyente. Dijeron que probablemente era alguien con problemas mentales que andaba deambulando. Me recomendaron no subir solo y poner cámaras. Pusimos 2. Una en la base y otra dentro de la cabina. Cámaras con sensor de movimiento y batería solar. Pasaron 3 semanas sin incidentes. Las cámaras no captaron nada. Empecé a pensar que quien fuera ya se había ido. Pero entonces revisé las grabaciones de la cámara interna. Había un video de 17 segundos, grabado a las 3:47 de la madrugada. En él se ve la cabina vacía, en penumbra, y de repente, desde abajo del marco de la ventana, aparece una mano sucia, con uñas largas y negras. La mano sube despacio, toca el vidrio y luego desaparece. Nada más. No se ve el cuerpo, no se escucha nada. Solo esa mano. Mostré el video a mis superiores. Lo vieron en silencio. Luego me dijeron que iban a cerrar la torre indefinidamente, que ya no había presupuesto para mantenerla y que era mejor sellarla. Y eso hicieron. Soldaron la puerta de la escalera, pusieron señales de prohibido el paso y retiraron las cámaras. Yo ya no trabajo en esa zona. Pedí transferencia y ahora estoy en el sector sur, más cerca de Silver City, donde hay más gente, más movimiento. Pero a veces, cuando reviso mapas viejos del bosque, veo la Torre 7 marcada con un punto rojo y me pregunto si quien sea que estaba ahí sigue subiendo de noche, sigue dejando latas vacías, sigue dibujando caritas en el polvo, o si encontró otra torre, otro lugar, otro guardabosques al cual observar desde abajo, esperando en la oscuridad. Me llamo Efrén Castillo. Tengo 47 años y llevo más de 20 trabajando como vigilante forestal en diferentes partes de la República. He cuidado bosques en Durango, en Chihuahua, en Michoacán. Conozco el monte como la palma de mi mano, sus sonidos, sus silencios
sus peligros. Pero lo que me pasó en la torre de vigilancia del Cerro del Águila en la Sierra de Juárez, Oaxaca, todavía me quita el sueño. Y no es que haya visto un fantasma ni nada de eso. Es peor, porque lo que vi era real. La Comisión Nacional Forestal me contrató en marzo de 2022 para cubrir un puesto temporal de 3 meses en una torre de vigilancia ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La torre está en medio de un bosque de pino y encino, rodeada de neblina casi todo el día. Es una estructura metálica de unos 15 metros de altura, con una caseta en la punta donde uno se queda sentado vigilando, con binoculares, radio y una bitácora donde anota todo lo que ve. El trabajo es sencillo: detectar incendios, reportar movimientos extraños, anotar clima, fauna, visitantes. Nada del otro mundo. Me dijeron que el anterior vigilante había renunciado sin dar explicación. Eso me pareció raro, pero no le di importancia. La gente a veces no aguanta la soledad. Yo sí. Siempre he preferido estar solo que mal acompañado. Me instalé en la torre un lunes por la tarde, subí mis cosas, mi cobija, mi termo, mis latas de atún, mi radio portátil. La caseta es pequeña, apenas caben una silla, una mesita plegable y un colchón delgado en una esquina. Tiene ventanas en los 4 lados para tener visión completa del bosque. Los primeros días fueron normales. Mucha niebla, poco que reportar. A veces pasaban excursionistas, gente del pueblo cercano que subía a recoger hongos. Yo los veía desde arriba, los anotaba en la bitácora y seguía con lo mío. Pero al 4.º día empecé a notar algo extraño. Todas las mañanas, cuando subía a la torre desde la casita de madera donde dormía abajo, encontraba marcas en la escalera metálica, pisadas lodosas que no eran mías. Alguien había subido en la noche. La primera vez pensé que fue un animal, un mapache o un tejón, pero las huellas eran claramente de botas, talla grande, con dibujo de suela profunda. Le reporté al coordinador por radio. Me dijo que probablemente era algún cazador furtivo o alguien perdido, que estuviera alerta, pero que no me preocupara. Esa noche me quedé despierto. Me senté en la caseta de arriba con la linterna apagada, solo mirando hacia el bosque. A eso de las 2 de la mañana, vi una luz. No era de linterna común, era más fuerte, como de faro. Se movía entre los árboles, lento, barriendo de un lado a otro. Venía desde el norte, desde donde no hay caminos. Agarré los binoculares, pero la niebla estaba muy espesa. Solo alcanzaba a ver la luz moviéndose. Duró unos 10 minutos, y luego se apagó. Me quedé quieto, escuchando. Entonces oí el sonido. Un motor, bajo, como de vehículo pesado, pero apagándose poco a poco. Luego silencio total. Anoté todo en la bitácora. Al día siguiente bajé a revisar la zona. Caminé como 1 hora hacia el norte, siguiendo una vereda de venados. Llegué a un claro donde los árboles estaban quemados, pero no por incendio forestal. Era quema controlada, reciente. Había marcas de llantas gruesas, como de camión tipo Tortón. Y en el suelo, pedazos de plástico quemado, botellas de químicos vacías y un olor penetrante, como a solvente o gasolina mezclada con algo dulce. Supe de inmediato que era un laboratorio clandestino. O había sido. Lo habían movido hacía poco. Tomé fotos con mi celular, aunque la señal ahí no servía para nada. Regresé a la torre y reporté por radio. El coordinador me dijo que no me acercara más, que ellos mandarían a alguien, pero nunca llegó nadie. Esa noche la luz volvió, pero esta vez venía acompañada de voces. No eran gritos, eran conversaciones normales, como de gente trabajando. Me asomé desde la torre con los binoculares. Vi sombras moviéndose entre los árboles, cargando bultos.
Conté al menos 5 personas. Usaban linternas frontales y se movían rápido, como si conocieran bien el terreno. Me quedé paralizado. Si me veían, estaba muerto. La torre es visible desde cualquier punto del bosque. Apagué todo, me acosté en el suelo de la caseta y no me moví hasta que amaneció. Al día siguiente encontré algo peor. En la puerta de la caseta de abajo, clavado con un cuchillo, había un pedazo de papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas, decía: «Ya sabemos que estás aquí. No viste nada, no digas nada, o te vas o te quedas, pero callado». Llamé por radio. Esta vez exigí que vinieran por mí. Me dijeron que mandarían una camioneta en 2 días. 2 días. Tuve que aguantar 2 días más, sabiendo que me estaban vigilando. Esa noche no subí a la torre. Me encerré en la caseta de abajo con el machete en la mano y la puerta trancada. A eso de la medianoche empezaron a tocar. No era golpe fuerte, eran toques suaves, como probando si estaba despierto. Luego se detuvieron. Después oí que alguien subía la escalera de la torre. Los pasos metálicos resonaban en el silencio. Subieron hasta arriba, caminaron dentro de la caseta, movieron cosas. Luego bajaron. No salí. No respiré fuerte. Solo esperé. Al amanecer subí a revisar. Habían dejado algo sobre la mesa. Una bala calibre grande, parada, como advertencia. Y en la bitácora habían escrito con marcador negro: «Última oportunidad». Me fui ese mismo día. No esperé la camioneta. Bajé caminando las 4 horas hasta el pueblo con lo puesto. Dejé todo: mi ropa, mis cosas, la bitácora. Llegué al pueblo y tomé el primer autobús a Oaxaca. Renuncié por teléfono. Nunca volví. 3 semanas después supe por un compañero que habían encontrado la torre quemada. Dijeron que fue un cortocircuito. Pero yo sé que no. Yo sé que la quemaron porque alguien habló, o porque ya no les servía tener testigos cerca. Hoy trabajo en un vivero en Tehuacán. Riego plantas, podo árboles, vendo tierra. Ya no subo a las torres. Ya no veo el bosque igual. Porque aprendí que en la sierra no solo hay peligros naturales. A veces el peligro tiene rostro, tiene organización, tiene mirada fría. Y sabe exactamente dónde estás parado. Me llamo Eusebio Carranza, tengo 61 años y llevo más de 30 trabajando para la Comisión Nacional Forestal en distintas torres de vigilancia del sur de Chihuahua. He pasado temporadas enteras en la Sierra Tarahumara, en el Cañón del Cobre, en bosques tan cerrados que el sol apenas toca el suelo. Pero nada se compara con los 6 meses que pasé en la torre del Cerro La Ventana, cerca del municipio de Huachochi, en una zona donde ya no hay rancherías ni caminos transitables, solo pinos gigantes, niebla espesa y silencio que te come los pensamientos. La torre está a casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es una estructura de metal oxidado de 4 pisos, con una cabina de vidrio en la punta donde uno pasa las horas observando el horizonte con binoculares, registrando columnas de humo, movimientos extraños, incendios forestales. Te mandan solo, te dan radio, comida enlatada, agua para 3 semanas y un manual que nadie lee. El trabajo es solitario, pero paga bien, y a mí nunca me molestó la soledad. O eso creía. Llegué en marzo del 2019. Me subieron en helicóptero porque el camino estaba destruido por las lluvias. El piloto apenas me saludó. Solo me dijo una cosa antes de irse: «Aquí arriba todo se oye distinto, no te confíes». No entendí a qué se refería hasta la segunda noche. Los primeros días fueron normales. Me instalé, limpié la cabina, revisé el equipo, chequé las baterías del radio,
y empecé con la rutina. Amanecía a las 6. Hacía café en una estufa de gas, subía a la torre y pasaba horas mirando el bosque. En las tardes bajaba a caminar por los alrededores, recogía leña, escribía en mi libreta. Por las noches leía o escuchaba música en una radio vieja de pilas, pero a la tercera noche escuché algo que me hizo levantar la cabeza. Era un silbido, no como el viento, no como un ave. Era humano, claro, musical, como si alguien estuviera silbando una canción vieja. Venía de abajo, del lado oeste de la torre. Me asomé por la ventana de la cabina. No vi nada, solo árboles moviéndose con la brisa. Pensé que era mi imaginación. Apagué la luz y traté de dormir. A la noche siguiente volvió a pasar. Mismo silbido, misma dirección. Esta vez duró más. Como 30 segundos después, silencio total. Ni grillos, ni viento, nada. Eso me inquietó más que el sonido mismo. Bajé con la linterna. Revisé el perímetro de la torre. No había huellas, ni fogatas, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero cuando volví a subir, encontré algo raro. Una piedra pequeña, blanca, perfectamente redonda, estaba sobre el escalón de metal donde yo había puesto mi bota al bajar. No estaba ahí antes. Lo sé porque conté los escalones desde el primer día. Siempre cuento. Me la guardé en el bolsillo. No sé por qué. Tal vez por miedo a dejarla ahí. Al cuarto día empecé a sentir que algo andaba mal. La radio dejó de funcionar bien. Se cortaba a cada rato, había estática constante y a veces, entre la interferencia, se escuchaban voces. No eran del centro de operaciones. Eran susurros, palabras incompletas, como si alguien estuviera hablando muy cerca del micrófono pero sin querer ser escuchado. Reporté la falla. Me dijeron que mandarían a un técnico en 2 semanas. 2 semanas. Me quedé sin comunicación confiable. Esa noche no silbaron. Pero escuché pasos. Pisadas lentas subiendo la escalera de metal. 1, 2, 3 escalones. Luego nada. Esperé con el corazón en la garganta. Agarré un hacha que tenía para partir leña. Me paré junto a la puerta, sin abrir. Las pisadas continuaron. 4, 5, 6. Luego se detuvieron justo afuera de la cabina. Yo podía ver la sombra de algo moviéndose bajo la rendija de la puerta. No era grande, no era amenazante. Solo estaba ahí. Parado. No abrí. Me quedé inmóvil durante horas hasta que el amanecer iluminó todo y la sombra desapareció. Revisé afuera. Nada. Ni huellas, ni marcas. Pero en la barandilla de metal había 3 piedras blancas más, alineadas perfectamente, idénticas a la primera. Ahí fue cuando supe que no estaba solo. Empecé a investigar en mi libreta. Anoté todo: horarios, sonidos, posiciones de las piedras. Me di cuenta de que cada vez que aparecían, era después de que yo hacía algo específico. Cocinar con la estufa, encender la radio o salir de noche con la linterna, como si alguien me estuviera observando y respondiera a mis acciones. Una tarde bajé al arroyo cercano a llenar bidones de agua. Ahí encontré algo que me heló la sangre. En la orilla del agua, medio enterrado entre las piedras, había un cuaderno. Estaba hinchado por la humedad, las hojas pegadas, pero pude abrirlo con cuidado. Era de otro vigilante. Reconocí el sello de la comisión en la primera página. El nombre estaba borrado, pero las anotaciones eran claras. Día 12, los silbidos no paran. Vienen de todos lados. Día 18. Encontré piedras en la escalera. No sé quién las pone. Día 23. Ya no duermo. Alguien toca la puerta cada noche. Día 31. Voy a bajar. No puedo más.
La última página tenía una sola frase escrita con tinta roja: no bajes solo. Volví corriendo a la torre. Busqué en los archivos que me dieron cuando llegué. No había registro de otro vigilante antes de mí. Según los documentos, la torre llevaba 2 años sin operar. Pero ese cuaderno era reciente. Tenía fecha del año anterior. Esa noche tomé una decisión. Me quedaría despierto toda la noche con las luces apagadas, esperando. Quería ver qué o quién estaba haciendo esto. Me senté en la oscuridad con el hacha en las piernas y los ojos fijos en la ventana. A las 2 de la mañana empezó de nuevo. Primero el silbido, luego los pasos. Pero esta vez subieron hasta arriba, hasta la puerta de la cabina. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Alguien tocó el vidrio. 3 golpes suaves, pausados, como pidiendo permiso para entrar. Encendí la linterna de golpe y apunté hacia afuera. No había nadie. Pero en el vidrio, dibujado con el dedo desde afuera, había una palabra: baja. Me quedé paralizado. No bajé. Me encerré con tranca y pasé la noche temblando. Al amanecer, la palabra seguía ahí. La limpié con la manga, pero mi mano temblaba tanto que casi rompo el vidrio. Al día siguiente preparé mi mochila. Iba a bajar caminando, con o sin helicóptero. No me importaba. Pero cuando intenté abrir la puerta, estaba bloqueada desde afuera. Algo pesado la trababa. Empujé con fuerza hasta que cedió. Era un tronco. Un tronco grueso que alguien había arrastrado y puesto contra la entrada. Bajé corriendo la escalera. Llegué al suelo y ahí, frente a la base de la torre, vi algo que me rompió por dentro. Había una fogata apagada, cenizas frescas. Y alrededor, formando un círculo perfecto, había docenas de piedras blancas. En el centro, clavado en la tierra, un palo con un trapo rojo atado. No esperé más. Caminé 3 días enteros hasta llegar a un poblado rarámuri. Les conté todo. Ellos solo movieron la cabeza. Uno de los ancianos me dijo en español entrecortado: ese cerro no es para los vivos, ahí cuidan los que no se fueron. Nunca volví. Renuncié por escrito. La comisión me llamó varias veces, pero no contesté. Hace unos meses supe que mandaron a otro vigilante. Duró 4 días. Dicen que pidió que lo sacaran de urgencia. No dio explicaciones. Hoy vivo en Creel, trabajo en una maderería y duermo con la luz prendida. Todavía tengo una de esas piedras blancas. La guardo en un frasco. A veces la miro y me pregunto quién la dejó. ¿Y por qué? Porque allá arriba, en la torre del cerro La Ventana, hay alguien que sigue subiendo cada noche, alguien que silba, que toca, que espera. Y lo peor de todo es que tal vez ya no esté esperando a que bajes. Tal vez solo esté esperando a que te quedes.